Bueno, hoy en el programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca, Los retos de la política, está con nosotros Hugo Neira. Eh, Hugo Neira es un intelectual, sociólogo peruano, Sí, al que conozco desde hace muchos años, 30 y tantos años, sí, y que tiene una vivencia, una eh, trayectoria intelectual muy loable, muy interesante. Eh, Hugo, sin haber cumplido 30 años, publicó Cusco, Tierra y Muerte, cierto, un libro que fue un hito en la sí, sociología peruana. cierto, Después, Hugo anduvo en cuestiones políticas públicas en su país, hizo muchas cosas, pero hizo su doctorado en Francia en el año 86. Publicó un libro que creo que fue fundamental, que es este, hacia la tercera mitad sí, del milenio. cierto, cierto, Ah, y se desempeñó como profesor en la Universidad Francesa. O sea, es un hombre, por consiguiente, que trabajó sobre el Cusco y los problemas sociales que había en esta región del país, del sur del país, y luego se insertó en la Academia Francesa para tener una labor académica extremadamente importante. Bien, este es Hugo Neira, el que está hoy en los retos de la política. Pues bien, Hugo, la pregunta es así, de sencilla. ¿Cuáles, en tu sí. opinión, los retos de la política hoy? Se mueven, cambian de una manera tremenda y entonces yo comenzaría por lo primero. Sí, ¿Cómo llegué yo a ocuparme de los problemas indigenistas? ¿Por qué esto me llamó? Antes de que llegara a Madrid, a la Casa Velázquez, ¿no? Entonces, para decirte, bueno, entonces rápidamente, comenzamos por el primero, la primera cosa. Eh, yo, por unas razones, con amigos españoles lo entienden, tenía una familia de hacendados y que me, me- criaban ellos y yo bajaba de la hacienda a hablar con los campesinos que me gustaba mucho el mundo indígena. Así que tuve una formación al lado de lo que es el lugar donde yo he nacido, cercano al Cusco, pero era un mundo campesino. Entonces, eh, cuando ya estaba en San Marcos, había entrado en San Marcos en un periódico que yo trabajaba, un periódico muy interesante, muy libre, que no estaba a favor de los comunistas ni tampoco de los apristas y la derecha, nada, un grupo nuevo. eh, Me preguntaron, ¿usted, usted tiene que ir al Cusco porque usted ha sido formado en una familia de tipo de los propietarios, ¿ah? Los malditos propietarios, pues los conozco a ellos me dijeron esto y yo, bueno, ¿qué había pasado? O sea que yo no he elegido mi vida, sino los momentos. de acuerdo. Comenzó, comenzó un movimiento político en el Cusco y fue no era una cosa así fácil de entender y se extendió por todo el sur del Perú. Entonces el director del periódico me dijo, usted nació
en un lugar indígena, sí. Usted conoce al mundo indígena, sí. Usted se va al Cusco y de ahí hace los artículos sobre ellos. Entonces yo llegué al, al Cusco sin saber que iba a conocer un personaje extraordinario llamado Wilca, cuya vida después y foto pasó por el resto del mundo, por varias razones. Entonces, yo llegué ahí, yo estaba en la Universidad de San Marcos y estaba en el Partido Comunista. Y cuando llegué al Cusco, fui a ver a mis camaradas, eran abogados y tal, dijeron, no, me dijeron, nosotros no estamos metidos en eso, no, nosotros no estamos. Era verdad, tienes que ir a hablar con ellos. Hay unas gentes muy inteligentes que han aparecido de repente. Entonces yo fui a ver a, a Wilca, a este campesino. He conocido grandes profesores y gentes intelectuales, pero este señor era uno de los casos más raros. Entonces ahí comencé a hablar con él y todo, y era el secretario de la Federación de Campesinos de todo el sur del Perú. Y había hecho una cosa extraordinaria, no nos, tengo que decir que esa cosa fea, ¿sabes? Que ningún peruano se le ocurría, era inteligentísimo, no pensaban que los cholos eran indígenas. Y entonces, y me dijo, yo tengo 19 grupos de gente, le caí bien, de grupos que yo los tengo llevando con unas estrategias interesantes. Entonces le dije, ¿cuál es eso? En primer lugar, usted sabe que en el siglo XIX, después de la independencia, los blancos que estaban en Lima se robaron el dinero y el trabajo de los campesinos del Perú, de los Andes. Y era verdad, se compraron con unos abogados de Lima y se quedaron sin tierras. ¿Se imaginan a campesinos sin tierras? Y esos han sido lo que han sido la mano de obra de los que compraron los territorios. Entonces él me dice, yo les he dicho con una formación casi militar, nada de matar a nadie, de agredir a nadie. Hay que tomar las tierras, nada más, recuperarlas y sacar los documentos que tenemos. No se toca a nadie. En cuanto venía la ola de campesinos a tomar la tierra, huían las familias, pero no quemaban los campesinos las tierras ni nada. ¿Y por qué hay que hacer eso? Decía, porque están esperando que hagamos una cosa mala y viene la policía, viene el ejército, matan gente y se acabó. Hace 30 años que hacemos esas tonterías. No se toca a nadie, a la gente. Y, y fue eso lo que le llamó la atención. ¿Cómo era posible que esta persona habría conseguido, no, conseguir el triunfo de poner a discutir cómo habían llegado a la tierra que les habían robado, etcétera? Entonces, y con el tiempo, yo se, conf- hubo Wilca habló un campesino peruano. En 4 siglos, mis queridos amigos, nadie se le ocurrió a hacerle unas preguntas, no vaya a ser que sea inteligente. No. Entonces llegó un concurso en La Habana, y Fidel Castro dijo, qué raro que hay campesinos educados, me han dicho, que tienen inteligencia y estrategia. A ver, que vengan. Y entonces
el embajador de Cuba me dijo, él quiere conocer también al campesino. Entonces, el campesino dijo, yo no me voy solo, yo soy muy mayor, me puedo morir, necesito que vea a mi secretario. Tres, es una anécdota. No me acuerdo el nombre de la secretaria, la gran secretaria que tenía Fidel Castro. eh, mm, eh, Fidel Castro, yo lo he conocido y nos conocimos más a través de eso. eh, Se sentaba en el suelo y todo el tiempo pasaba de un lado a otro para que no lo mataran los norteamericanos, lógico. Y estaba sentado en el momento en que la persona que daba los viajes decía, un peruano que ha escrito un libro y está fastidiando que viene su personaje y encima otro viaje. No. Entonces Fidel dijo, ¿qué? ¿Qué cosa? Porque son unos revolucionarios, revolucionarios de izquierda, campesinos del Perú, los que mataron al Che Guevara, nuestros hermanos. No, no, tráelos, quiero verlos. Y viajamos. Y entonces Wilca llegó a La Habana y entonces gané un concurso de, de persona. Y como estaba en ese momento la Unión Soviética, esto se volvió a escribir y editar en 7 lenguas, comenzando por los rusos, polacos, de todo. Y entonces el peruano más conocido en el mundo, Universal. universal, y era muy inteligente, y era realmente muy inteligente. Y entonces tenía un talento especial. Bueno, la gente que es inteligente, pues, ¿no? Y entonces, eso fue lo que cuando yo regresé, me pasó Wilca, y yo el otro favor que me hizo fue otro. Llegué a Lima y entonces un señor francés, Bachelet, Bachelet, caballero, era el mejor profesor de ciencias sociales y políticas de la Sorbona. Chevalier. Y Chevalier le dijeron, hace 20 años que usted está en México, venga acá, tiene usted que formar. Él dijo, yo tengo que trabajar sobre América Latina. Bueno, le tenemos 4 los mejores alumnos que tenemos en el Sciences Po. El Sciences Po es, pues, wow, es Harvard, ¿no? El francés, él dijo, no, no, no. ¿Por qué? Ustedes no saben cómo son los sudamericanos. Son astutos, son inteligentes. No, nosotros somos racionales. No, no. Yo no voy si no tomo un alumno que me ayude, mexicano, un peruano y un brasileño. Si no, no voy. Entonces dijeron, bueno, ya, los 4 de nuestros mejores y los 3. Y ahí me encontré de pronto que me daba un viaje a mí, a un pobre joven peruano de San Marcos, ¿no? Que nunca pensaba que iba a viajar a Europa. Y entonces eso me dijo, bueno, estás perdiendo el tiempo con el periodismo. Tú puedes hacer periodismo en cualquier momento y tienes un sentimiento y una manera de ser investigador. Así que 5 años de que nosotros te pagamos, lo que quieras estudiar. Bueno, esa es mi vida. Entonces yo me volví de pronto un estudiante del mejor lugar que había en París, ¿no? Y estudiando tranquilamente
y aprendiendo algo así importante. Entonces, eso para decir pues que las cosas, y escribía después un libro que se llamaba Cusco, Tierra y Muerte. Y entonces yo ya estaba en París, pero el Consejo del Gobierno dijo que era un libro fundamental porque estaban discutiendo sobre la reforma agraria. Y la reforma agraria vino después con el golpe posterior que dio el general Velasco para hacer una verdadera reforma agraria. Así yo regresé después al Perú. Entonces, em, yo te quiero ahora decirte algo en dos cosas que me preocupan. De ese Perú, de la izquierda que había en ese momento, muchos ya se han muerto. Se han muerto no porque por una revolución, sino por la edad y todas otras cosas. Eh, quiero eh, trasladar a tu conocimiento dos problemas tremendos del Perú de hoy día. Por supuesto, no me han hecho ningún caso y están cuando hay un partido detrás mío. Te voy a contar una cosa buena que yo tomé en un periódico que conté. Dice, déjense de tonterías diciendo que la, los dueños del Perú, los dueños del Perú son la clase blanca de Lima, que sí tiene dinero, tiene todo, pero no están solos. Y él había encontrado que una serie de campesinos que están, está que son gente que entiende el mundo agrario. Esas personas los llaman grupos limeños establecidos, que tienen todas las calidades del trabajo agrario, y grupos provincianos emergentes. Estoy diciendo que en el Perú hay ahora burgueses, cholos, colos, porque estos emergentes saben hacer las cosas. Entonces, el trabajo importante ya no está en manos solamente de una antigua clase española, sino hay estos. Y yo lo puso en un periódico y fue de decir, se enojaron conmigo, con el director, porque no querían, estaban diciendo que cómo ellos estaban ayudando a los indios. Ahora, otro problema que te tengo que decir, que no lo olvides. El Perú es un país quebrado en dos culturas: la cultura blanca, la cultura nuestra, europea, y la cultura que se ha mantenido en el mundo indígena, incluso con religiones que han hecho mazamorras con la religión católica y despiertan a sus dioses, etcétera, etcétera. Y eh, los 10 presidentes del declive, dice ella, de la política peruana en los últimos 30 años. 30 años. Solo 3 dirigentes, dice esta señora, que tiene un carácter de esos de las mujeres, cuando las mujeres... Acá está, con los 10 presidentes del declive de la política peruana. Mi querido amigo, ¿se da usted cuenta? 10 años de declive en el Perú, que es un país que no puede tener, pues, es rico, tiene minas, tiene el mar, y la gente tendría que estar todas bien comidas. Solo los 10 presidentes del declive de la política peruana en los últimos 30 años. Solo 3 dirigentes de transición no se han visto
salpicados por corrupción en los últimos 30 años. Yo creo que es un récord en América Latina. ¿Ah? De No acuerdo. son Y Hugo, tú entonces, también has estado preocupado, y esto ya para ir terminando, por la anomia, ¿no? En Perú. sí. Bueno, claro. Entonces, no van a tener más remedio. Bueno, ha habido un momento en que unos momentos había un grupo eh, fuerte que había hecho unos muertos y también a la policía. La policía salió el doble o el triple de los que venían desde las regiones y ahora veo que no pasa nada. Ese es el Perú, tiene ese problema que no pasa nada. Entonces, no pasa nada. No, si han hecho algo importante, a la policía la han sacado 9.000 militares en la calle diciéndole que no hicieran esta tal cosa o tal otra hasta que los atacaran. Entonces, hay una situación muy difícil y pronto creo que va a salir una situación de elecciones en Sí, abril, por ahí. Y entonces se tiene los peruanos ya han aprendido, creo, qué cosa es un gobierno que podría ser un gobierno dictatorial, porque saben, ya lo han pasado por eso. Y entonces han aprendido tremendamente a no creer fácilmente. A mí me parece que hay que saber elegir a los presidentes, pues no se elige a cualquiera. A ese señor, ya no, pues ya, a ese señor, cuando lo veo yo me da ganas de llorar, porque cualquiera ya puede ser presidente, pues. Y cuando además ha estado, ha echado en el tiempo que ha estado, ha eh, hecho 47 ministros que duraron poco tiempo. Y hay sí, otra cosa más. Perú, un sistema perverso. Yo mismo el artículo para otra cosa. Bueno, yo no haría ningún negocio en el Perú, no haría ningún negocio con un partido porque estaría ya cogido por todo lo que hay en las fuerzas que te agarran. O sea, en este momento yo me está pasando lo que le pasó a Mario Vargas Llosa, que pasó también a nuestro gran mm, poeta, se fue del Perú. Hay muchas gentes que se han ido porque lo que hay, lo que yo le llamo es un sistema perverso. Entras, pero ya te fregaste, pues. de acuerdo. Bien, Entonces, Hugo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, y seguimos en contacto. Te sigo leyendo lo que mandas semanalmente y estamos en contacto. lo hacemos así.